Los dedos de Helen Astley revoloteaban sobre las teclas, tocando la encantadora melodía de Chopin. Perdió la noción del tiempo, completamente inmersa en la música. Los últimos rayos del sol poniente se colaban por los altos ventanales, tiñendo de dorado la pulida superficie del piano. ¡Bravo!, se oyó un repentino aplauso que hizo estremecerse a Helen. Levantó la vista y vio a un joven de pie en el pasillo entre las filas de asientos. Era alto, con el pelo oscuro despeinado y una mirada penetrante. Llevaba una sencilla camiseta negra y unos vaqueros desgastados, un atuendo totalmente inapropiado para el Conservatorio Florissant. «Lo siento, no sabía que había alguien aquí». Helen bajó la tapa del piano avergonzada. No, continúe, por favor», se acercó el desconocido. «Soy Oliver Barrington, y usted debe de ser la Helen Astley de la que todo el mundo habla». Helen enarcó una ceja. «¿De quién habla todo el mundo?» «El profesor Campbell no para de hablar de su alumna estrella», sonrió Oliver. «Estoy aquí para hablar de la música del Festival Sonidos del Verano. ¿He oído que participará?» «Sí, con el cuarteto nocturno», asintió Helen, escrutando a su compañero. «¿Tienes algo que ver con el festival?» «Se podría decir que sí», respondió Oliver con una ligera risita. «Produzco 2 de las 4 sedes, un aspirante a productor, para ser más exactos». Helen vio en los ojos del joven una inusual combinación de confianza en sí mismo y hambre, el tipo de hambre que tienen las personas que quieren llegar a lo más alto a cualquier precio. Era a la vez alarmante y seductor. «¿Y cómo ha conseguido un aspirante a productor hacerse con la mitad del festival?», preguntó. «Talento de persuasión y un poco de suerte», se encogió de hombros Oliver. «Escucha, tengo una propuesta. Te he oído tocar, es genial. ¿Qué te parece un solo en el escenario principal? 8 minutos, total libertad para elegir tu propio repertorio». Helen le miró incrédula. «¿Está de broma? El programa ya estaba aprobado desde hace un mes». «Acabo de aprobar el cambio», dijo Oliver con un guiño. «Tanto talento merece una atención especial». Así fue como empezó su relación, con una decisión impulsiva y 8 minutos en el escenario principal del festival. Helen interpretó su propia composición, acallando incluso a los críticos más duros. Tras la actuación, Oliver la esperó entre bastidores con una rosa y una propuesta para cenar. Ese verano se vieron casi todos los días. Oliver resultó ser no solo un conversador encantador, sino un hombre con un profundo conocimiento de la música y una clara visión de futuro. Habló de planes para crear su propia productora, de nuevas direcciones en la industria musical, de la búsqueda de talentos no convencionales. «La música tiene que llegar al oyente», dijo señalando con su copa de vino. «Y mi trabajo consiste en tender ese puente entre el talento y el público». Helen captó cada una de sus palabras. Era la primera vez que conocía a alguien que compartía su amor por la música con tanta pasión, aunque desde una perspectiva diferente. No como intérprete, sino como organizadora. El padre de Helen, Nathaniel Astley, se mostró inicialmente escéptico ante la nueva pasión de su hija. Como propietario de la influyente discográfica Astley Records, ha visto cómo muchos jóvenes ambiciosos veían sus sueños truncados por la dura realidad de los negocios. «Este tipo, Barrington», frunce el ceño Nathaniel mientras corta su filete en la comida del domingo. «¿Qué es? ¿Palabras bonitas y nada de capital?» «Papá, tiene talento», le defendió Helen. «Tiene contactos y un gran sentido para los nombres nuevos. Deberías escuchar a la banda que está produciendo ahora. Serán los próximos Echo Sunset, ya verás». «Echo Sunset se ha convertido en lo que es gracias a años de duro trabajo y a la inversión de mi empresa», le cortó Nathaniel. «No por un tipo con ambición», pero ni siquiera el severo Nathaniel pudo resistirse a la persistencia de Oliver. Cuando por fin le invitaron a la cena familiar, consiguió impresionar al mayor de los Astley, mostrando no solo entusiasmo, sino también un conocimiento sorprendentemente profundo de los procesos empresariales de la industria musical. «Quizá haya algo en él», admitió Nathaniel a regañadientes mientras acompañaba a su hija al coche después de la cena. «Pero que lo demuestre con hechos, no con palabras». Oliver no tardó mucho. El grupo del que hablaba Helen se había disparado a lo más alto de las listas de éxitos, y su álbum de debut había recibido críticas muy favorables por parte de la crítica. El nombre de Oliver Barrington empezó a sonar en los círculos profesionales. La propuesta de matrimonio llegó un año después de conocerse, el mismo día en que Helen se graduaba en el conservatorio. Se casaron en otoño, en una modesta pero elegante ceremonia en la terraza de la casa de campo de Astley. «Te quiero»,
susurró Oliver, haciendo girar a Helen en el primer baile de los recién casados. Vamos a ser una gran pareja, tú y yo, la música y los negocios, el talento y su progresión. El primer año de matrimonio pareció perfecto. Oliver creó su propia pequeña productora, Barrington Sound, y Helen empezó a dar clases en una escuela de música, a la vez que actuaba con una orquesta de cámara. Vivían en un acogedor piso en el centro de Florissant, y a menudo organizaban veladas musicales, reuniendo a su alrededor a músicos de talento y gente interesante de la industria. Nathaniel, viendo el éxito de su yerno, empezó a ofrecerle proyectos conjuntos, lo que abrió nuevos horizontes a Oliver. «Ya lo ves, te lo dije», le sonrió Helen a su padre mientras lo veía hablar con entusiasmo de los detalles de su nuevo contrato con Oliver. «Es especial. Ya veremos», tarareó Nathaniel. «De momento va bien, pero la verdadera prueba es la del éxito. No todo el mundo está a la altura». Las palabras de su padre resultaron proféticas. A medida que la carrera de Oliver despegaba, su relación con Helen empezó a cambiar. Al principio, imperceptiblemente, empezó a llegar a casa más tarde, a cancelar más a menudo sus tradicionales paseos dominicales, a interesarse menos por los asuntos de ella. «Lo siento, cariño. Este contrato es muy importante», le decía, cancelando sus planes en el último momento. «Lo celebraremos el próximo fin de semana, te lo prometo». Pero el próximo fin de semana nunca llegó. En su lugar, hubo nuevas reuniones, nuevos artistas, nuevas oportunidades. Helen trató de comprender y apoyar a su marido, porque ella misma sabía lo que significaba dedicarse. Pero poco a poco empezó a sentir que sus caminos se separaban. En el segundo año de matrimonio, Oliver se trasladó a una oficina independiente y contrató personal. Su empresa ganó su primer gran premio del sector y la revista Music Olympus lo incluyó en la lista de los 30 productores más influyentes menores de 30 años. El éxito era embriagador. «Imagínate, me invitaron a juzgar un concurso nacional de jóvenes intérpretes», dijo Oliver emocionado mientras llegaba al piso a altas horas de la noche. «Eso es un gran avance, Helen. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar». «Es maravilloso», sonrió ella, dejando el libro a un lado. «Me alegro mucho por ti. Por cierto, hoy han llamado de la orquesta de cámara. Me han ofrecido...» «Espera, tengo que atender esta llamada», le interrumpió, sacando un teléfono que vibraba. «Puede que sea sobre la gira de la Sombra Escarlata». Y desaparecía en el estudio, dejando a Helen sola con la noticia no comunicada y una creciente sensación de soledad. Sus veladas musicales fueron sustituidas por recepciones de negocios, en las que Oliver brillaba, encantando a posibles socios, y Helen desempeñaba el papel de esposa perfecta, guapa, sonriente, manteniendo la conversación. Pero cada vez que volvía a casa, sentía un extraño vacío. «Últimamente estás un poco distante», dijo Oliver después de una de las fiestas. «¿Te pasa algo?» «No mucho», respondió Helen. «Solo siento que nos estamos distanciando». «Tonterías», dijo él. «Es que estoy muy ocupada. Es solo temporal, ya lo verás. Cuando me estabilice, tendremos más tiempo el uno para el otro». Pero el tiempo pasaba, y la distancia no hacía más que aumentar. Helen notaba cada vez más a menudo cómo Oliver estaba cambiando, no solo su actitud hacia ella, sino también hacia sí mismo y hacia los demás. Su seguridad en sí mismo solía ser atractiva, pero ahora rozaba el narcisismo. Se volvía irritable si las cosas no salían según su plan, más exigente con su personal y menos tolerante con los errores de los demás. Oliver empezó a llegar a casa pasada la medianoche, a menudo oliendo a alcohol y perfume caro, no el que Helen le había regalado por su aniversario. Intentó no pensar en lo peor, atribuyéndolo al ambiente de las fiestas y los actos sociales. Una de las pocas noches en que ambos estaban en casa, Helen intentó hablar. «Oliver, creo que tenemos que cambiar algo», dijo, sentándose en el borde de la cama mientras él consultaba el correo electrónico en su teléfono. «Apenas nos vemos, no hablamos». «¿De qué quieres hablar?», preguntó él sin apartar los ojos de la pantalla. «De nosotros, de lo que está pasando con nuestra relación». Oliver suspiró y guardó el teléfono. «Helen, ya sabes lo importante que es mi carrera para mí. Es un momento crucial. O llego a lo más alto, o me veré entre miles de productores mediocres. Creía que lo entendías». «Lo entiendo», respondió ella en voz baja. «Pero me temo que cuando llegues a la cima, yo no estaré allí». Le cogió la mano y la miró a los ojos,
Por primera vez en mucho tiempo, en realidad. Te quiero, Helen. Es solo que este es un momento muy difícil. Vamos a superarlo juntos, y luego las cosas mejorarán. Te lo prometo. Ella quería creer. Realmente quería. Pero algo en el fondo de su mente le decía que él decía esas palabras por costumbre, y no de corazón. En el tercer año de matrimonio, Helen empezó a notar síntomas físicos. Primero unas ligeras náuseas por la mañana, luego un cansancio inusual y un cambio en sus preferencias gustativas. Una visita al médico confirmó lo que sospechaba en secreto. Estaba embarazada. La noticia la coge por sorpresa. Oliver y ella no pensaban tener hijos a corto plazo, ya que estaban centrados en sus carreras. Pero poco a poco, la sorpresa inicial fue sustituida por una tranquila alegría. Quizás era eso lo que le faltaba a su relación, un nuevo significado, una nueva conexión. Helen decidió preparar una velada especial para anunciar la noticia. Había preparado los platos favoritos de Oliver, encendido velas e incluso comprado una botella de champán sin alcohol, un pequeño detalle que esperaba que le hiciera pensar antes del anuncio oficial. Oliver llegaba tarde. El reloj marcaba las 9 de la noche, luego las 10. La comida se enfriaba, las velas se consumían. A las 11 Helen recibió un mensaje. Lo siento, una reunión importante se ha retrasado. No me esperes despierta, vete a la cama. Se sentó en la cocina en la penumbra, mirando la llama parpadeante de la última vela, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Pero por la mañana, después de lavarse y arreglarse, Helen decidió no retrasar la noticia. Esperó a que Oliver saliera de la ducha y le tendió una cajita. ¿Qué es esto?, se preguntó. No es mi cumpleaños. Ábrelo, sonrió Helen. Dentro había un patuco de bebé. Oliver se quedó mirándolo unos segundos y luego volvió a mirar a Helen. Tartamudeó. ¿Estás embarazada? Ella asintió, observando atentamente su reacción. Su rostro se congeló un instante y luego sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Esto es inesperado, dijo finalmente. ¿Estás segura? Sí. El médico lo ha confirmado. Está de 8 semanas. Oliver se sentó en el borde de la cama, todavía con la manta del bebé en la mano. ¿Tú qué crees?, preguntó Helen con cautela. Sinceramente, no lo sé, se pasó la mano por el pelo. No es el momento adecuado para un bebé. Tengo tantos planes, tantos proyectos en cartera. ¿Cuándo será el momento adecuado? Había amargura en su voz. ¿Dentro de 1 año? ¿Dentro de 5 años? ¿Nunca? No empieces, Helen, gruñó Oliver. Solo digo que no estoy preparado. Y yo lo estoy, dijo ella con firmeza. Y quiero este bebé. Se miraron fijamente, y Helen se dio cuenta de repente de lo extraño que se había vuelto aquel hombre para ella. Antes había visto amor y pasión en sus ojos, ahora solo había irritación y... ¿Miedo? ¿Miedo? Sí, quizás miedo. Miedo a la responsabilidad, a tener que cambiar. Tenemos que hablar de esto más tarde, dijo finalmente Oliver poniéndose en pie. Tengo una reunión dentro de 1 hora. Dejó el pichi en la mesilla de noche y empezó a vestirse, evitando cuidadosamente la mirada de Helen. Ella le miró la espalda y pensó que tal vez aquel bebé era su última oportunidad de recuperar lo que habían perdido. Su última oportunidad de ser una familia de verdad. Te quiero, Oliver, dijo en voz baja. Y espero que algún día quieras tanto a nuestro bebé. Él se quedó inmóvil un momento. Luego asintió sin darse la vuelta y salió de la habitación. En los días siguientes, Helen vivió en un extraño estado de suspensión. Oliver actuaba como si nada hubiera cambiado. Los mismos regresos tardíos, las mismas conversaciones sobre el trabajo, la misma falta de interés por su vida. Ni una sola vez le preguntó cómo se sentía, ni indagó sobre los detalles del embarazo. Helen decidió darle tiempo. Después de todo, la noticia era inesperada para ambos. Quizás solo necesitaba hacerse a la idea de su futura paternidad. Empezó a leer libros sobre el embarazo y la paternidad, se apuntó a cursos para futuras madres y empezó a prestar más atención a su dieta y a su rutina diaria. La pequeña vida que llevaba dentro le daba fuerzas para seguir adelante, a pesar del creciente distanciamiento en la relación con su marido. Una tarde, Helen estaba sentada en el salón mirando un catálogo de muebles infantiles, cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. Oliver había llegado a casa antes de lo habitual, y sorprendentemente, estaba sobrio y de buen humor. «Tengo una gran noticia», dijo dándole un beso en la mejilla.
¿Recuerdas aquel gran contrato en el que estaba trabajando? ¿El de Meridian Music? Sí, claro. Helen dejó el catálogo a un lado. ¿Lo han aceptado? Mucho mejor. Oliver estaba radiante de orgullo. Me han ofrecido ser su productor exclusivo durante 3 años. Eso es mucho dinero, Helen. Y prestigio. Y oportunidad. Mi carrera está tomando un nuevo nivel. Es maravilloso. Intentó compartir su entusiasmo. Me alegro mucho por ti. Oliver se sentó a su lado en el sofá y solo ahora reparó en el catálogo. ¿Qué es esto? Cogió una revista de papel satinado. ¿Muebles para niños? ¿No es un poco pronto? Solo estaba mirando las opciones. Helen se encogió de hombros. Quiero estar preparada. Hojeó unas cuantas páginas y dejó el catálogo a un lado. Mira, he estado pensando en ello, sobre el bebé, y puede que incluso sea lo mejor. Un nuevo contrato significa estabilidad, más dinero. Podríamos mudarnos a una casa más grande, contratar a una niñera. Helen miró a su marido con atención. Algo en sus palabras sonaba falso, como si fueran un texto memorizado. ¿De verdad lo crees?, le preguntó. ¿O solo dices lo que crees que quiero oír? Oliver suspiró. ¿De verdad? Aún no estoy seguro. Es una gran responsabilidad, pero estoy intentando hacerme a la idea de que pronto voy a ser padre. Al menos era sincero. Helen apreciaba al menos esa sinceridad. «Sabes», dijo cogiéndole la mano, «cuando vi las 2 rayas en la prueba, yo también me asusté. No estaba planeado, cambia todos nuestros planes. Pero entonces me di cuenta de que quizás sea exactamente lo que nos faltaba. Este bebé podría ser lo que nos uniera de nuevo». Oliver se quedó callado, mirando fijamente sus manos unidas. Luego levantó la vista y Helen vio algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Intentaré ser un buen padre», dijo en voz baja. «No puedo prometerte que vaya a ser fácil, pero lo intentaré». Aquella noche cenaron juntos por primera vez en mucho tiempo, hablando no del trabajo de Oliver, sino del futuro, de su futuro juntos. De cómo sería la habitación del bebé, de posibles nombres, de cómo cambiarían sus vidas con él. Helen se permitió creer que las cosas podrían salir bien, que el bebé sería realmente el puente que uniría sus caminos divergentes, que Oliver sería capaz de encontrar un equilibrio entre su carrera y su familia. Quería creer que la chispa que había visto en sus ojos aquella noche era un destello de auténtica alegría y no un reflejo de su éxito profesional. Que su promesa de esforzarse más era sincera. Mientras se dormía aquella noche, Helen puso la mano sobre su vientre todavía plano y susurró una plegaria silenciosa, no por sí misma ni por Oliver, sino por la pequeña vida que llevaba dentro. Para que este bebé naciera en el amor, independientemente de si ella y Oliver podían mantener el suyo. La oficina de Barrington Sound bullía de actividad. Tras firmar con Meridian Music, Oliver había ampliado su plantilla y se había trasladado a una espaciosa sala con ventanas panorámicas y un estudio de grabación. Ahora trabajaban para él 15 personas, asistentes, ingenieros de sonido, especialistas en marketing y abogados. La empresa estaba cobrando impulso rápidamente, y el nombre de Oliver Barrington era cada vez más importante en la industria musical de Florissant y más allá. «Necesito nuevos talentos», dijo Oliver en la reunión matinal. «Algo fresco, fuera de los caminos trillados. No podemos dormirnos en los laureles, tenemos que seguir adelante». «Hay algunos artistas interesantes», dijo Jenny, su ayudante, mientras miraba los archivos de su tableta. «Te he enviado una selección». «Bien», asintió Oliver, pero era evidente que no estaba satisfecho con la respuesta. «No es suficiente. Necesito algo más que talento. Necesito un fenómeno. Alguien que ponga patas arriba a la industria». Esa noche asistió a un concierto benéfico en apoyo de las escuelas de música de la ciudad. Se suponía que Helen iba a acompañarle, pero debido a su mala salud relacionada con el embarazo, se quedó en casa. Oliver, hay que reconocerlo, incluso se alegró de ello. Últimamente, la presencia de su mujer en los actos de negocios le irritaba cada vez más. Su embarazo se hacía notar, y le parecía que estaba estropeando su imagen de productor libre y dinámico. El concierto fue aburrido y previsible hasta que una joven pelirroja subió al escenario. Llevaba un sencillo vestido negro, sin muchas joyas. Nada destacable, hasta que empezó a cantar. Su voz llenó la sala, penetrando hasta los rincones más recónditos, haciendo que todos los oyentes contuvieran la respiración. Era una composición original, una mezcla de soul, jazz y algo completamente nuevo, indefinible.
Oliver saltó hacia adelante, olvidándose de la copa de champán que tenía en la mano. Esto era lo que había estado buscando. No solo un talento, sino un auténtico fenómeno. ¿Quién es?, preguntó al organizador del concierto cuando terminó el espectáculo. Ruby Crane, respondió. Una cantante prometedora de Oregón. Vino a Florisán hace un mes. Hasta ahora ha tocado en clubes pequeños, pero, como puedes ver, tiene una gran voz. Preséntanos, pidió Oliver. Después del concierto, charlaron hasta altas horas de la noche en un bar semivacío cercano a la sala de conciertos. Ruby resultó ser no solo talentosa, sino inteligente, ambiciosa, con una visión clara de su música. No quiero ser una diva del pop más, dijo, moviendo un vaso de vino tinto entre sus finos dedos. Quiero crear algo real, algo que llegue al alma de la gente. Eso es exactamente lo que necesita la industria musical hoy en día, asintió Oliver. Autenticidad, sinceridad, pero en un envoltorio moderno. Yo podría ayudarte a encontrar el camino correcto. Al final de la velada, Oliver le había ofrecido un contrato con Barrington Sound. Ruby no tenía prisa por aceptar. Quería saber más sobre la empresa, sobre la visión de Oliver, sobre la libertad creativa que estaba dispuesto a darle. Esta cautela y sensatez le resultaban aún más impresionantes. «Pásate mañana por la oficina», le dijo, entregándole una tarjeta de visita. «Hablaremos de los detalles y nos enteraremos de qué más tienes en tu repertorio». Cuando Oliver regresó a casa a medianoche, encontró a Helen dormida en el sofá del salón. Al parecer, le había estado esperando, pero se había quedado dormida. El libro de embarazo se había caído al suelo. Oliver miró a su mujer, su rostro pálido, las ojeras, la mano apoyada en su vientre ya notablemente redondeado. Algo le punzó en el pecho, una mezcla de culpa e irritación. Despertó suavemente a Helen. «¿Has vuelto?», murmuró ella con sueño. «¿Qué tal el concierto?». «Bien», respondió Oliver brevemente. «Vamos al dormitorio, aquí se está incómodo». La ayudó a levantarse y la condujo hasta la cama, pero respondió a sus preguntas sobre la velada con una sola palabra. No quería hablar de Ruby, como si pudiera estropear la experiencia de conocerla. Al día siguiente, Ruby acudió a la oficina de Barrington Sound. Su aspecto no pasó desapercibido. Aspecto brillante, andar seguro, ligero aroma a perfume exótico. El jefe dijo que era especial, susurró el personal, y que le darían luz verde para todos los proyectos. Oliver la condujo personalmente por la oficina, le enseñó el estudio de grabación y le presentó a los empleados clave. Ruby se comportó con modestia, pero con dignidad. Cuando por fin se quedaron solos en su despacho, Oliver le entregó un borrador de contrato. «Le he echado un vistazo», asintió Ruby. «Las condiciones son impresionantes, pero tengo algunas preguntas». Discutieron los detalles durante casi 2 horas. Ruby resultó ser no solo una cantante de talento, sino también una hábil negociadora. Sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de defender sus intereses. Oliver admiraba eso. «No eres como otros artistas con los que he trabajado», dijo cuando por fin llegaron a un acuerdo. «Sabes lo que vales. La vida me lo ha enseñado», se encogió de hombros Ruby. «Al crecer en un pueblo pequeño con una madre soltera, aprendes rápido que nadie te va a dar nada a cambio de nada». Oliver se dio cuenta de que quería saber más sobre ella, no como una estrella en potencia, sino como persona. Su historia, su trayectoria, sus sueños. Todo ello se convirtió de repente en algo increíblemente importante. «Sugiero que celebremos la firma del contrato», dijo mirando el reloj. «No es demasiado tarde y tengo una buena botella de champán». Ruby sonrió, y su sonrisa le iluminó toda la cara. «¿Por qué no? El día es realmente especial». Bebieron champán, hablaron de música, de los planes para su álbum de debut, de las tendencias de la industria. El tiempo pasó volando. Oliver se quedó admirando su perfil, la suave línea de su cuello, sus elegantes manos de dedos finos. «Se está haciendo tarde», dijo por fin Ruby, mirando el reloj. «Tengo que irme. Mañana tengo mucho trabajo». «Llamaré a un taxi», se levantó Oliver. «No hace falta, tengo coche», sonrió ella. «Gracias por lo de esta noche, Oliver, y por confiar en mí. No te defraudaré». Cuando la puerta se cerró tras ella, Oliver permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo su figura desaparecía en el crepúsculo vespertino. Algo nuevo y desconocido se agitó en su alma, algo que no había sentido en mucho tiempo. Oliver llegó tarde a casa y encontró una nota de Helen. «La cena está en la nevera.
Estoy acostado. Mañana ecografía, no te olvides, a las 10 de la mañana. Arrugó la hoja y la tiró a la papelera. La ecografía, la cuna, los cochecitos. De repente todo parecía tan lejano y ajeno. Por la mañana llamó a Helen para decirle que no podía ir con ella porque tenía una reunión importante. Era mentira, no había ninguna reunión prevista. La sola idea de sentarse en la sala de espera de la clínica, mirando a otras mujeres embarazadas, escuchando hablar de partos y pañales, le producía una repulsión casi física. Entiendo, la voz de Helen sonaba cansada. No pasa nada, iré yo misma. Ya me contarás luego lo que te ha dicho el médico, añadió por si acaso. Por supuesto. Cuando Helen volvió de la clínica, Oliver no estaba en casa. Había dejado la ecografía sobre la mesa de la cocina y una nota. Está bien, es una niña. Esa tarde, al ver la ecografía, Oliver sintió una extraña mezcla de emociones, desapego y una extraña calidez al mismo tiempo. En algún lugar de su interior se agitó algo parecido a un sentimiento paternal, pero lo reprimió. Una niña, entonces, dijo durante la cena, manteniendo una apariencia de interés. ¿Has pensado en un nombre? Hay varias posibilidades, se animó Helen. Me gusta Lillian, como mi abuela, o Eleanor. ¿Qué te parece? No lo sé. Oliver se encogió de hombros. Ya habrá tiempo para pensarlo. La conversación volvió a desvanecerse, como todos sus diálogos últimamente. Después de cenar, Oliver se retiró a su estudio, aparentemente para trabajar, pero en realidad para mirar las maquetas que Ruby le había enviado aquella tarde. Así comenzó su bifurcación. Durante el día trabajaba con Ruby, grabando sus canciones, discutiendo arreglos, escuchando sus ideas. Por las noches volvía a casa con Helen, haciendo el papel de marido atento, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Cada vez más a menudo encontraba excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo o irse el fin de semana por asuntos de negocios. Ruby se convirtió en el centro de su vida profesional. Se encargó personalmente de cada tema de su álbum de debut, dejando de lado a otros artistas. Los empleados se dieron cuenta de la actitud especial del jefe hacia la nueva cantante, pero lo achacaron a su excepcional talento. «Prestas demasiada atención a esta chica», dijo una vez Nathaniel Ashley, que pasó por el despacho de su yerno para hablar de un proyecto conjunto. «No te olvides de los demás artistas». «Ruby es especial», le cortó Oliver. «Va a ser la revelación del año, ya lo verás. No puedo confiar su álbum a nadie más». Nathaniel miró atentamente a su yerno, pero no dijo nada. Oliver conocía esa mirada. La forma en que su suegro miraba a la gente cuando sospechaba de su falta de sinceridad. Pero no le importó. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente vivo. La relación con Ruby había ido poco a poco más allá de lo profesional. Al principio fueron toques casuales durante el trabajo, luego largas conversaciones después de grabar, cenas tardías en restaurantes, aparentemente para discutir planes creativos. Oliver no sabría decir con exactitud cuándo surgió la chispa entre ellos. Quizá la noche en que trabajaron hasta altas horas de la madrugada en una composición especialmente difícil, y Ruby, cansada pero satisfecha con el resultado, le sonrió de repente de una manera que le hizo palpitar el corazón. O la noche en que ella entró en la oficina bajo una lluvia torrencial, empapada hasta los huesos, y él le ofreció su camisa, sin poder apartar los ojos de su silueta en la oscuridad del estudio. Su primer beso fue espontáneo, después de grabar con éxito el último tema del álbum. Estaban solos en el estudio, la euforia del trabajo bien hecho, una botella de champán, un toque casual de manos. Y ahora Oliver la besaba, ajeno a todo lo demás. «No tenemos por qué hacer esto», susurró Ruby, separándose. «Estás casado, y tu mujer va a tener un bebé». «Mi matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel», mintió Oliver. «Helen y yo ya habíamos hablado del divorcio antes de que se quedara embarazada. Simplemente no era el momento adecuado para anunciarlo. Era una mentira descarada, pero en aquel momento Oliver casi creía lo que decía. Realmente sentía que su matrimonio con Helen había dejado de ser útil, que se habían convertido en extraños el uno para el otro. Y veía el embarazo de su esposa como un desafortunado obstáculo para una nueva vida. Ruby dudó. No quería ser una separadora, una destructora de la familia. Pero sus sentimientos por Oliver eran cada vez más fuertes, y sus palabras sobre la consumación real del matrimonio tranquilizaron su conciencia. «No quiero precipitarme», dijo. «Vamos a darnos tiempo». Pero el tiempo no hizo más que reforzar su vínculo.
Empezaron a verse después del trabajo, a pasar juntos los fines de semana cuando Oliver le decía a Helen que estaba fuera por negocios. Ruby se convirtió en su musa, su pasión, su obsesión. En casa, era cada vez menos probable que Oliver apareciera sobrio y de buen humor. Cualquier intento de Helen de hablar del futuro, del bebé, de ellos mismos, se topaba con un muro de irritación. ¿No podrías al menos fingir que te importa?, preguntó una vez, cuando él había vuelto a ignorar su historia sobre la preparación de la habitación del bebé. ¿Podrías dejar de hablar del bebé un momento?, le espetó Oliver. Hay otras cosas de las que hablar. ¿Cómo de qué? Helen cruzó los brazos sobre el pecho. ¿De tu trabajo? Tampoco hablas de eso. ¿O de dónde pasas las tardes y los fines de semana? No empieces, gruñó. Trabajo, nos mantengo. ¿No es suficiente? No es suficiente, dijo Helen con firmeza. Quiero un marido, no un cajero automático. Quiero un padre para nuestro hijo, no un padrino cualquiera. Aquellas palabras tocaron la fibra sensible de Oliver. De repente se sintió acorralado, privado de libertad de elección. ¿Me has preguntado si quiero este hijo?, exclamó. Me has puesto en un aprieto. Helen se puso pálida. ¿No quieres a nuestra hija? Yo no he dicho eso. Oliver apartó la mirada. Es que todo está ocurriendo demasiado deprisa. No estoy preparada. Está de 5 meses, Oliver, dijo Helen en voz baja, poniéndose la mano en el estómago. Nacerá dentro de 4 meses, estés preparada o no, y quiero saber si puedo contar contigo. Oliver permaneció en silencio. Era como si aquella conversación le hubiera puesto ante una disyuntiva para la que no estaba preparado. Por un lado estaba Helen, la mujer embarazada, el futuro hijo, la responsabilidad y el compromiso. Por el otro estaba Ruby, la pasión, los nuevos sentimientos, la libertad y los horizontes inexplorados. Necesito tiempo para pensar, dijo por fin. ¿Qué hay que pensar? La voz de Helen sonaba desesperada. ¿Quieres ser padre? ¿O si quieres ser mi marido? Todo, recogió su chaqueta. Necesito un poco de aire. Hablaremos más tarde. Y se marchó, dejando a Helen llorando. Pero en lugar de pensar realmente en la situación, Oliver fue a ver a Ruby. Su presencia, su sonrisa, su abrazo, le hicieron olvidar las complejidades, la culpa, los problemas irresolubles. ¿Qué te ocurre?, preguntó Ruby al darse cuenta de su estado. No mucho, mintió. Solo un día duro. Pero Ruby fue lo bastante perspicaz para darse cuenta de que se trataba de su familia, de su mujer. ¿Has hablado con ella?, preguntó con cautela. ¿Sobre el divorcio? Aún no. Oliver desvió la mirada. No era el momento. ¿Cuándo lo sería? Ruby parecía impaciente. ¿Después de que nazca el bebé? ¿Dentro de 1 año? 2? No quiero ser tu amante para siempre, Oliver. No lo serás, te lo prometo. Le cogió las manos entre las suyas. Dame un poco de tiempo. Es más complicado de lo que parece. Ruby asintió, pero él pudo ver la duda en sus ojos. Y eso le hizo preguntarse, ¿y si ella también se marchaba? ¿Y si se quedaba sin nada, sin Helen, sin Ruby, con la responsabilidad de un hijo que no quería? Ese pensamiento lo atormentó durante las semanas siguientes. Evitaba las conversaciones serias con Helen y pasaba cada vez más tiempo con Ruby, intentando convencerla y convencerse de la seriedad de sus intenciones. Pero cuanto más avanzaba su relación con Ruby, más intenso se volvía su conflicto con Helen. Un día, ella encontró en el bolsillo de su chaqueta una factura del restaurante donde él y Ruby habían cenado la noche anterior. Era una suma elevada, y en el apartado Invitados se leía: Señor Barrington y señorita Crane. ¿Quién es Ruby Crane?, preguntó Helen mostrándole la cuenta. Oliver sintió un escalofrío en su interior. No estaba preparado para esta conversación, no ahora. La nueva artista. Hemos estado hablando de su contrato, dijo, intentando mantener la calma. ¿En un restaurante con champán a $200 la botella? Helen lo miró con incredulidad. ¿De quién es el gasto de este banquete, Oliver? ¿De nuestra familia? No seas tan dramático, dijo él. Es una cena de negocios, parte del trabajo. ¿Con qué frecuencia tienes estas cenas de negocios? Podía oír las lágrimas en su voz. Quizá puedas explicarme por qué hueles a perfume de otra persona. ¿Por qué casi nunca estás en casa? ¿Por qué, incluso cuando estás cerca de mí, estás en algún lugar lejano? Tengo un proyecto importante. No me mientas, exclamó Helen.
y era la primera vez que le levantaba la voz. No estoy ciega, Oliver. Puedo ver lo que está pasando. Solo quiero que me digas la verdad. Oliver se quedó callado, sin saber qué decir. Una parte de él quería confesar, acabar con la mentira, pero la otra temía las consecuencias. Tienes una aventura, dijo Helen en voz baja, al ver su silencio. Con esa chica Ruby. No era una pregunta, y no tenía sentido negarlo. Es complicado, dijo finalmente Oliver. No lo planeé, simplemente ocurrió. Helen cerró los ojos, como si tratara de lidiar con el dolor. ¿La quieres? Oliver no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Helen abriendo los ojos. ¿Con nosotros? ¿Con el bebé? No lo sé, respondió él con sinceridad. Necesito tiempo para aclararme. Tuviste tiempo, sonrió Helen con amargura. Mientras te destruiste nuestra familia. Se dio la vuelta para marcharse, pero Oliver la detuvo. Mira, sé que lo que hice estuvo mal, pero quizá sea lo mejor para todos. No puedo ser el marido y el padre que quieres. No ahora, cuando mi carrera está despegando. ¿Cuándo puedes? No había ira en su voz, solo cansancio. ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5 años? ¿Nunca? Oliver no contestó, y Helen negó con la cabeza. Creí que podría traerte de vuelta, que nuestro bebé cambiaría las cosas. Pero ahora veo que me equivoqué. Llevas mucho tiempo alejado de nosotros, aunque físicamente sigas aquí. Se suponía que esta conversación iba a ser un punto de inflexión, pero en lugar de eso, solo reforzó el distanciamiento. Oliver empezó a aparecer por casa, incluso con menos frecuencia, y Helen dejó de hacer preguntas. Vivían como extraños bajo el mismo techo, manteniendo la apariencia de matrimonio. Mientras tanto, el romance con Ruby se desarrollaba rápidamente. Oliver estaba fascinado con ella. Su talento, su belleza, su ambición. Parecía la compañera perfecta para él, pues compartía su pasión por la música y su visión del futuro. Tienes que decidir lo que quieres, le dijo Ruby después de otro concierto, en el que brilló ante el público. No esperaré eternamente a que encuentres el valor para elegir. Y Oliver lo hizo. Decidió que Helen y el futuro hijo eran su pasado y Ruby su futuro. Su mujer embarazada se convirtió para él en un símbolo de falta de libertad, un obstáculo en el camino hacia una nueva vida. La imagen de un productor de éxito y libre no encajaba con la de un hombre de familia, cambiando pañales y paseando con un cochecito. La dejo, le dijo a Ruby, besándola tras el exitoso lanzamiento de su single de debut. En cuanto resuelva algunos asuntos. Entre esos se incluía el aspecto financiero del divorcio. Oliver sabía que Nathaniel Ashley no le perdonaría que abandonara a su hija embarazada y que podría utilizar su influencia para perjudicar su carrera. Era necesario proceder con cautela. El plan fue madurando en su mente poco a poco. Tenía que deshacerse de Helen de tal manera que no apareciera como un bastardo desalmado que había abandonado a su mujer embarazada, sino como una víctima de las circunstancias. Y la mejor solución parecía ser hacer que la propia Helen lo abandonara, iniciar ella misma el divorcio. Oliver empezó a provocar conflictos deliberadamente, a volver borracho a casa, a dejar pruebas de su adulterio en un lugar destacado. Esperaba que Helen no pudiera soportarlo y se marchara por su cuenta. Pero ella lo aguantó, tal vez por el bien del bebé, o con la esperanza de que las cosas aún pudieran arreglarse. Luego pasó a acciones más drásticas. Oliver sabía que Helen estaba planeando un viaje a la casa de campo de sus padres para el fin de semana. Era el momento perfecto para deshacerse de ella para siempre. No físicamente, por supuesto, sino de su presencia en su vida. La mañana estaba nublada. Nubes bajas y pesadas prometían lluvia, y un viento racheado doblaba las copas de los árboles a lo largo de la carretera. Helen estaba junto a la ventana, observando cómo la naturaleza se preparaba para el tiempo. Su propia vida también era como una tormenta inminente, inevitable, destructiva. El viaje a la casa de campo de sus padres estaba planeado desde hacía mucho tiempo. Helen quería pasar el fin de semana en paz y tranquilidad, lejos del tenso ambiente de su piso y el de Oliver. La casa, antes un nido acogedor, era ahora un campo de batallas silenciosas y acusaciones tácitas. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó Oliver entrando en la cocina. El tiempo se está poniendo feo. Helen se volvió sorprendida. Últimamente su marido rara vez se interesaba por sus planes. Sí, estoy segura.
Necesito descansar. Se puso la mano en el vientre, donde ya notaba los movimientos del bebé. Los dos los sentimos. Oliver asintió, sirviéndose una taza de café. Había una extraña tensión en sus movimientos, como si hubiera tomado una decisión importante y estuviera considerando las consecuencias. «Podría llevarte», se ofreció bruscamente. «De todos modos, tengo una reunión en esa dirección». Helen miró a su marido con incredulidad. Su repentina oferta resultaba sospechosa frente a semanas de indiferencia y distanciamiento. «¿Desde cuándo tienes reuniones de negocios los sábados?» «Desde que Ruby está grabando un nuevo single», dijo Oliver sin un ápice de vergüenza. «Los estudios Lakeview están ocupados todo el día». Helen se estremeció al oír hablar de la amante de su marido. Habían evitado tácitamente el tema, aunque ambos sabían que la relación de Oliver con Ruby hacía tiempo que había ido más allá de lo profesional. «No es necesario», dijo Helen secamente. «Llamaré a un taxi». «No seas tonta», Oliver dejó la taza sobre la mesa. «Está de camino. Además, en tu posición, no tienes por qué llevar cosas». Había una nota de irritación en su voz que Helen había aprendido a reconocer en los últimos meses. Oliver no toleraba las objeciones, sobre todo cuando estaba tan seguro de tener razón. Tras sopesar sus opciones, Helen decidió seguirle la corriente. Al fin y al cabo, solo sería un viaje, quizá la última vez que estarían juntos a solas antes de la inevitable ruptura. Una parte de ella aún esperaba un milagro, una repentina epifanía de su marido, que volviera con ella y con su futuro hijo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Estaré lista en 1 hora». Oliver asintió, como si aquella fuera la respuesta que esperaba. Hubo un tenso silencio mientras hacían las maletas. Helen metió sus cosas en una pequeña maleta, deteniéndose de vez en cuando para recuperar el aliento. El embarazo la había hecho más vulnerable no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada mirada, cada palabra de Oliver resonaba con dolor en algún lugar profundo de su interior. Se había traído el libro de paternidad que había empezado a leer hacía unos días, un par de vestidos cómodos, un jersey de abrigo para el frío de la noche y una cajita de joyas que le habían regalado sus padres. Un mínimo de cosas y un máximo de espacio para pensar. Cuando salieron de casa, las primeras gotas de lluvia ya habían empezado a caer sobre la acera. Oliver cargó rápidamente la maleta en el maletero y abrió la puerta del acompañante a Helen, un gesto de cortesía que últimamente era poco frecuente. El viaje hasta la casa de campo de Astley duró unas 2 horas. Pasaron la primera mitad del trayecto en silencio. Oliver encendió la radio y el interior del coche se llenó de sonidos de jazz. Territorio neutral, sin discusiones ni reminiscencias. La lluvia arreciaba. Los limpiaparabrisas se deslizaban rítmicamente por el cristal, limpiando los chorros de agua, pero la visibilidad seguía siendo escasa. Helen se quedó mirando el paisaje borroso del otro lado de la ventanilla y pensó en lo extraña que había sido su vida. Hace 3 años no podía haber imaginado que su matrimonio sería tan frágil, que el amor de su marido se derretiría como el humo a la primera prueba seria. «¿En qué estás pensando?», preguntó Oliver de repente, rompiendo el largo silencio. «En nosotros», respondió Helen con sinceridad. «En lo que salió mal». Oliver suspiró, agarrando con más fuerza el volante. «Nada en particular ha ido mal. Es solo que la gente cambia. Sus objetivos, sus prioridades». «¿Sentimientos?», añadió Helen en voz baja. «También los sentimientos», asintió él. «Lo que funcionó hace 3 años no tiene por qué funcionar ahora». «¿Y las promesas? ¿Los votos?». «En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza». Oliver arrugó la nariz como si esas palabras le causaran dolor físico. «Son solo palabras, Helen, un hermoso ritual, pero la vida es más complicada que cualquier ritual». «Para mí no eran solo palabras», se volvió hacia él. «Realmente creía en ellas. Sigo creyendo». «Ese es tu problema», dijo Oliver secamente. «Vives en un mundo de ilusiones. El matrimonio perfecto, la familia perfecta, el marido perfecto. Pero yo no soy perfecto, Helen. Nunca lo he sido». «Nunca te pedí que fueras perfecto», objetó ella. «Solo te pedí que estuvieras a mi lado, sobre todo ahora que estoy esperando un hijo». La cara de Oliver se contorsionó al oír hablar del bebé. Frenó bruscamente y se apartó a un lado de la carretera. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, acompañando ominosamente la escena que se desarrollaba. «Esta es la cuestión, Helen», dijo volviéndose hacia ella. «Yo nunca quise este bebé.
Lo decidiste por los dos. Pensaste que salvaría nuestro matrimonio, pero en lugar de eso solo aceleró su fin. Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Helen sabía que a Oliver no le entusiasmaba la noticia del embarazo, pero oírlo de forma tan directa, tan cruel, era insoportable. «No puedes decir eso», susurró. «Es nuestra hija, vuestra hija». «Biológicamente sí», replicó Oliver con frialdad. «Pero no estoy preparado para ser padre. No ahora, no cuando mi carrera está despegando. No contigo, cuando nuestro matrimonio haya terminado». «No contigo», repitió Helen, con lágrimas en la garganta. ¿Con quién era? ¿Con Ruby? Oliver callaba, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Ya has tomado una decisión», dijo Helen. «Déjame, empieza una nueva vida con ella». «Sí», asintió. «No es una decisión fácil, pero es la única salida». «¿Qué sugieres?» Helen trató de mantener la dignidad, aunque por dentro todo se desmoronaba. ¿Divorcio? ¿División de bienes? ¿Pensión alimenticia? Oliver volvió a arrancar el motor y se alejó. «Ya discutiremos los detalles más tarde. Ahora te llevaré a casa de tus padres y podrás pensártelo». El resto del viaje volvió a ser silencioso, pero ahora era el silencio de dos extraños con un abismo de agravios no expresados y esperanzas frustradas entre ellos. Helen miró por la ventanilla, intentando contener las lágrimas. Sentía que el bebé se agitaba inquieto en su interior, como si percibiera su dolor. Entraron en una carretera poco transitada, un atajo hacia la casa de campo de Ashley, conocida solo por los lugareños. Los árboles se cerraban sobre la carretera, creando un túnel verde por el que apenas se filtraba la luz del día. La lluvia había cesado un poco, pero el cielo seguía siendo gris plomizo. De repente, Oliver volvió a parar el coche. Esta vez estaban en un lugar completamente desierto. No había casas cerca, ni coches que pasaran. Solo el bosque a ambos lados de la carretera y el silencio, roto únicamente por el sonido de las gotas que caían de las hojas. «¿Por qué hemos parado?», preguntó Helen, inexplicablemente inquieta. Oliver apagó el motor y se volvió hacia ella. Su rostro estaba extrañamente tranquilo, casi indiferente. «Helen, tenemos que terminar esta conversación», dijo. «Quiero que entiendas que no podemos estar juntos, ni ahora, ni en el futuro, ni nunca». «Ya me di cuenta en la ciudad», respondió ella con amargura. «¿Por qué detenerse en medio del bosque para repetir lo obvio?». En lugar de contestar, Oliver salió del coche y lo rodeó, abriendo la puerta del lado de Helen. «Sal», dijo. «¿Qué?». Ella lo miró perpleja. «¿Por qué?». «Sal, Helen», dijo él con una nota de acero en la voz. «Tenemos que hablar sin esta caja metálica entre nosotros». Algo en su tono la hizo obedecer. Helen salió torpemente del coche, apoyando el estómago. El aire frío le quemaba los pulmones y enseguida le cayeron pequeñas gotas de lluvia en la cara y el pelo. «¿Qué pasa, Oliver?», preguntó, sintiendo un miedo creciente. Estaba frente a ella, alto y extraño, el hombre al que una vez había amado con todo su corazón y que ahora apenas reconocía. «Quiero que me liberes», dijo Oliver. «Completamente, sin condiciones. No pagaré la manutención del niño. No participaré en su educación. Quiero borrón y cuenta nueva». Helen sintió que le fallaban las piernas. «No puedes hacer eso», susurró. «Es tu hijo, tu responsabilidad». «No», la interrumpió. «Es tu elección, tu responsabilidad. Nunca he consentido este bebé». «Oliver, escúchate». Helen dio un paso hacia él. «Estás diciendo cosas terribles. Tú no eres así». «Al contrario», replicó él con frialdad. «Por primera vez en mucho tiempo soy yo misma, sin máscaras, sin fingimientos. Y mi verdadero yo quiere liberarse de ti, de este niño, de este matrimonio». Volvió al coche, abrió el maletero y sacó la maleta de Helen. La dejó caer en el bordillo, sin intentar dejarla en su sitio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Helen horrorizada, empezando a darse cuenta de sus intenciones. «Liberándome», respondió Oliver con sencillez. «Eres mi pasado, Helen, y yo quiero vivir el presente y el futuro». «No puedes dejarme aquí», exclamó ella, sintiendo que el pánico surgía de su interior. «Estoy embarazada, de 7 meses. El refugio más cercano está a kilómetros de distancia. ¿Tienes un teléfono?». Oliver se encogió de hombros con indiferencia. «Llama a un taxi o llama a tus padres. No es problema mío». Ya estaba entrando en el coche cuando Helen se abalanzó sobre él, agarrándolo de la manga. «Oliver, por favor, no lo hagas»,
le suplicó. Si no es por mí, será por nuestro bebé. No puedes dejarnos aquí. Le arrancó los dedos de la mano con una fuerza inesperada. Sí puedo, dijo. Y lo estoy haciendo. Adiós, Helen. No intentes encontrarme ni contactar conmigo. Se acabó. Con esas palabras cerró la puerta de golpe, arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás, dejando a Helen sola en la carretera vacía. Se quedó allí de pie, incapaz de creer lo que había ocurrido. La lluvia había vuelto a arreciar, empapando su ligero abrigo. La maleta yacía en el suelo húmedo, empezando ya a absorber la humedad. Pero Helen apenas se dio cuenta. El shock de la traición de Oliver la paralizó, privándola de la capacidad de pensar o actuar. Solo cuando una ráfaga de viento la hizo estremecerse, Helen despertó de su estupor. Sacó el teléfono del bolso, pero, para su suerte, la señal en aquel lugar era muy débil. Un único rayo que entraba y salía. No era suficiente para hacer una llamada. «Cálmate», se dijo a sí misma. «Tenemos que ir a la carretera. Seguro que allí hay una conexión mejor». Helen intentó levantar la maleta, pero pesaba demasiado en su posición. Decidió dejarla y volver más tarde. Caminó lentamente por la carretera, esperando encontrar un lugar con mejor cobertura, o en el mejor de los casos, encontrarse con un coche que pasara. La lluvia arreciaba cada vez con más fuerza. Helen tenía el abrigo empapado, el pelo pegado a la cara, y los pies resbalaban en el suelo empapado. Cada paso era difícil. El bebé se agitaba inquieto en su interior, como si percibiera el estrés de su madre. «Todo va a salir bien, cariño», susurró Helen, acariciándole el vientre. «Lo superaremos», le prometió mamá, pero a cada paso que daba, su fuerza la abandonaba. Un repentino y agudo dolor le atravesó el bajo vientre, obligando a Helen a detenerse y agarrarse al árbol más cercano. Sabía que era una mala señal. Demasiado pronto para el parto, demasiado estrés, demasiada tensión. «No, por favor, ahora no», suplicó hundiéndose en el suelo. «Por favor, cariño, aguanta». El dolor remitió durante un rato y Helen, haciendo acopio de todas sus fuerzas, se puso en pie. Tenía que seguir adelante, encontrar ayuda, salvar a su bebé. Pero al dar unos pasos más, sintió que una nueva oleada de dolor la invadía con fuerza redoblada. Esta vez se le unió algo más, una cálida humedad que le recorría las piernas. «No, no, no, no», susurró Helen horrorizada al darse cuenta de lo que significaba. Cayó de rodillas en medio de la carretera, incapaz de mantenerse en pie por más tiempo. La lluvia se mezcló con sus lágrimas mientras trataba infructuosamente de marcar de nuevo el número de su padre. En ese momento, un coche apareció por la curva. Un todoterreno negro de tamaño impresionante se acercaba lentamente, salpicando charcos. Helen, haciendo acopio de sus últimas fuerzas, levantó la mano, intentando llamar la atención del conductor. El coche se detuvo. La puerta se abrió y un hombre alto con un impermeable oscuro salió a la carretera. En medio de la lluvia y el dolor, Helen no lo reconoció de inmediato. «Dios mío, Helen», se oyó una voz familiar. «Papá», exhaló, perdiendo el conocimiento. Nathaniel Astley corría hacia su hija, ignorando la lluvia. Acababa de regresar de una importante reunión de negocios y había tomado un atajo por esta carretera poco transitada. Y de repente, allí estaba. Su hija embarazada, sola, bajo la lluvia torrencial, en evidente mal estado de salud. «Helen», la cogió en brazos. «¿Qué le pasa? ¿Dónde está Oliver?» Pero ella ya no oía sus preguntas, sumida en la oscuridad salvadora de la inconsciencia. Actuando con la determinación de un hombre acostumbrado a las situaciones de crisis, Nathaniel llevó con cuidado a su hija hasta el coche y la colocó en el asiento trasero. Quitándose la capa, la cubrió, tratando de mantenerla caliente. Luego, sin perder tiempo, dio la vuelta al coche y arrancó en dirección contraria, hacia el hospital más cercano. «Aguanta, niña», dijo mirando por el retrovisor la figura inmóvil de su hija. «Todo va a salir bien. Estoy aquí para ayudarte». Pero el fuego de la rabia ya ardía en su interior. Algo había ocurrido, algo terrible, y Oliver tenía claramente algo que ver con ello. Nathaniel no conocía los detalles, pero estaba seguro de que su cuñado tenía algo que ver con el estado de Helen. El trayecto hasta el hospital duró 20 minutos que a Nathaniel le parecieron una eternidad. Helen recuperaba la conciencia de forma intermitente, gimiendo de dolor, pero demasiado débil para hablar. Las manchas oscuras en el asiento del coche confirmaron sus peores temores. La hemorragia que había comenzado.
Cuando se acercaban a la sala de urgencias del hospital, Nathaniel frenó bruscamente y saltó del coche, gritando pidiendo ayuda. El personal médico reaccionó al instante. Helen fue trasladada rápidamente a una camilla y llevada al interior, y Nathaniel, mojado y confuso, lo siguió. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó el médico mientras las enfermeras preparaban a Helen para examinarla. No lo sé, respondió Nathaniel con sinceridad. La encontré en la carretera, bajo la lluvia. Está embarazada, de 7 meses. Creo que está sangrando. El médico asintió y rápidamente dio instrucciones al personal. Llevaron a Helen a la sala de reconocimiento y pidieron a Nathaniel que esperara en el pasillo. Sentado en una silla de plástico, con el móvil en la mano, se preguntaba a quién llamar. ¿A su mujer? Pero estaba en una conferencia en Europa y era poco probable que volviera pronto. ¿A Oliver? Las manos de Nathaniel se cerraron en puños involuntariamente al pensar en su yerno. Las horas de espera se hicieron interminables. Nathaniel se negó a salir, a pesar de las súplicas de las enfermeras. Se quedó mirando la puerta tras la que había desaparecido su hija, rezando a todos los dioses que conocía por su salvación y la de su nieto o nieta por nacer. Por fin salió el médico. El rostro cansado, la mirada dura, todo indicaba la complejidad de la situación. Señor Astley, comenzó el médico sentándose a su lado, su hija se encuentra estable. Su hija está estable. ¿Y el bebé?, preguntó Nathaniel con voz ronca. Sorprendentemente, el bebé también está estable. Su hija tuvo un parto prematuro, pero pudimos detener el proceso. Sin embargo, tendrá que pasar unas semanas en observación en el hospital. Cualquier estrés, cualquier excitación podría desencadenar otro parto, y a estas alturas, las posibilidades del bebé siguen siendo escasas. Nathaniel exhala y siente que la tensión de las últimas horas empieza a desaparecer. ¿Podría verla? Sí, pero no por mucho tiempo. Está muy débil y necesita descansar. Siguiendo al médico por el pasillo, Nathaniel trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a su hija? ¿Cómo le preguntaría lo que había pasado sin causarle más estrés? Helen yacía en una habitación privada, conectada a varios monitores. Pálida, con ojeras, parecía tan frágil e indefensa. Nathaniel se acercó cautelosamente a la cama y le cogió la mano. «Papá», sonrió Helen débilmente. «Me has encontrado, gracias». «¿Qué te pasa, pequeña?», preguntó en voz baja. «¿Dónde está Oliver? ¿Por qué estaba solo en la carretera?». Los ojos de Helen se llenaron de lágrimas al mencionar el nombre de su marido. «Él me dejó allí», susurró. «Dijo que yo era su pasado y se fue, a casa de Ruby». Nathaniel sintió que la rabia le hervía por dentro. Abandonar a su mujer embarazada en la carretera, bajo la lluvia, a pocos kilómetros de la morada más cercana, estaba más allá de lo humanamente despreciable. «¿Ruby?», volvió a preguntar, intentando mantener la calma por el bien de su hija. «¿Quién es esa?». «Su nueva cantante. Y su amante», le tembló la voz a Helen. «Está enamorado de ella y ha decidido que yo y el bebé interferíamos en su carrera, en su imagen». Nathaniel apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Pero por fuera mantenía la calma, no quería preocupar a su hija. «Todo va a salir bien, Helen», dijo acariciándole la mano. «Tú estás a salvo, y el bebé también. Los médicos dicen que los dos estáis estables». «¿De verdad?». Había un destello de esperanza en sus ojos. «¿El bebé está bien?». «Sí», asintió Nathaniel. «Pero tendrá que quedarse en el hospital un tiempo. Cualquier estrés puede ser peligroso». «Lo comprendo». Helen cerró los ojos. «Estaba muy asustada, papá. Cuando empezó el dolor, pensé que iba a perderla, que no sería capaz de proteger a mi propia hija. Pero lo superaste». Nathaniel se inclinó y besó a su hija en la frente. «Eres fuerte, hija mía. Siempre lo has sido». Helen sonrió débilmente, pero de inmediato un nuevo pensamiento ensombreció su rostro. «¿Qué voy a hacer ahora, papá?», susurró. «Sola, con un niño, sin marido». «No estás sola», dijo Nathaniel con firmeza. «Me tienes a mí, a tu madre, a toda nuestra familia. Podemos ayudarte». Y en cuanto a Oliver, guardó silencio. No quería decir en voz alta lo que bullía en su interior. Pero Helen conocía a su padre demasiado bien. «Por favor, no cometas ninguna imprudencia», le suplicó. «Oliver hizo algo terrible, pero... ¿Pero qué?». Nathaniel no pudo ocultar la rabia en su voz. «Casi os mata a ti y al bebé».
Abandonó a su mujer embarazada en una carretera desierta, bajo la lluvia. ¿Qué excusa puede haber para eso? No hay ninguna, replicó Helen en voz baja. No quiero más violencia ni más dolor. Quiero paz para mí y para el bebé. Nathaniel respiró hondo, tratando de calmarse. Por el bien de su hija, estaba dispuesto a contener su rabia, al menos exteriormente. Está bien, dijo. Lo que importa ahora es tu salud y la del bebé. El resto puede esperar. Pero ambos sabían que no sería así. Nathaniel Astley no era de los que perdonan la traición. Nathaniel Astley estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla parpadeante de su portátil. El crepúsculo caía por la ventana, pero no tenía prisa por encender la luz. El crepúsculo se adaptaba a sus pensamientos, oscuros, sombríos, centrados en un único objetivo. Había pasado una semana desde el día en que encontró a su hija al borde de la carretera. Una semana que Helen había pasado en el hospital, compaginando el mantenimiento del embarazo con el riesgo de parto prematuro. Durante todo ese tiempo, Nathaniel había estado allí, apoyando a su hija, ocultándole sus verdaderas intenciones. Y esas intenciones se habían formado en el momento en que Helen le había contado las acciones de Oliver, cuando apenas había recobrado el conocimiento. Nathaniel no era un hombre de decisiones impulsivas ni de violencia física. Su venganza tenía que ser fría, calculada y absoluta. Abrió la carpeta que había preparado su ayudante personal. Un dossier completo sobre Oliver Barrington y su empresa. Finanzas, contratos, socios, inversores, artistas. Todo lo que conformaba el imperio de su yerno. Un imperio que pronto se desmoronaría. Su primera llamada fue a Jeffrey Holt, director de un fondo de inversión que había invertido recientemente una suma considerable en la expansión de Barrington Sound. Jeff, soy Nat, comenzó con calma. Escucha, te llamo por un asunto importante. Se trata de tu inversión en la empresa de mi yerno, Oliver Barrington. Sí, un joven prometedor, dijo Holt. Acabamos de firmar un contrato. Me temo que debo advertirle. La voz de Nathaniel sonaba realmente preocupada. Tengo información de que los negocios de Oliver no son del todo limpios. Y su vida personal también deja mucho que desear. ¿De qué estás hablando? Holt sonaba preocupado. Dejó a mi hija embarazada en una carretera desierta por su amante, dijo Nathaniel sin rodeos. Helen sobrevivió de milagro. Ahora está en el hospital, luchando por mantener vivo el embarazo. Al final de la semana, Nathaniel había utilizado casi todos sus contactos. Las principales revistas musicales recibieron información privilegiada sobre la falta de profesionalidad de Oliver Barrington. Las emisoras de radio dejaron de emitir canciones producidas por su empresa. Los inversores congelaron la financiación uno tras otro, exigiendo más auditorías. Nathaniel se guardó lo peor para el final. Se puso en contacto con Victor Cheng, propietario de Meridian Music, la empresa que había ofrecido a Oliver el contrato soñado. «Víctor, tenemos que vernos», le dijo a su antiguo rival. «Hay una conversación que no debería tener lugar por teléfono. Estoy aquí para ofrecerte un trato», comenzó mientras se acomodaban en una mesa en el rincón, más alejado de la sala. «Quiero que rompas tu contrato con Oliver Barrington». Chang enarcó las cejas, sorprendido. «Es tu cuñado, si no recuerdo mal, y un productor de éxito. ¿Por qué debería romper mi contrato con él?» Nathaniel puso en silencio unas fotografías sobre la mesa. Mostraban a Helen en una habitación de hospital. «Esa es mi hija», dijo en voz baja. «La hija embarazada que Oliver había dejado en una carretera desierta para su amante. ¿Y si te ofreciera algo más que el beneficio de un productor?» Nathaniel abrió una carpeta. «¿Qué te parece una asociación entre Astley Records y Meridian Music?» Los ojos de Chang se iluminaron con interés. Una asociación así significaría la creación de un verdadero gigante de la industria musical. Trato hecho. El contrato de Barrington se cancelará mañana. El siguiente paso era volver a comprar los contratos de los artistas que Oliver producía. Eso fue incluso más fácil de lo esperado. Muchos de ellos ya habían oído rumores sobre los problemas de Barrington Sound y estaban preocupados por su futuro. Uno a uno fueron pasando bajo el ala de Nathaniel, dejando a Oliver con estudios vacíos y compromisos incumplidos. A finales de mes, solo le quedaba un artista importante, Ruby Crane. Mientras tanto, la vida de Oliver Barrington cambiaba rápidamente, y no para mejor. Las primeras señales de problemas comenzaron con una inesperada llamada telefónica de Geoffrey Holt. «Señor Barrington,
Tenemos que suspender la financiación hasta que finalice la auditoría, informó secamente el inversor. Tenemos algunas preguntas sobre su estructura de costes. A esa conversación siguieron una serie de problemas. Las tiendas de música se negaron a aceptar nuevos lanzamientos. Las emisoras de radio dejaron de emitir canciones de sus artistas. El verdadero golpe fue una llamada de Victor Cheng, que informó de la rescisión de su contrato con Meridian Music. «¡Pero es imposible!», exclamó Oliver, sintiendo que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. «Firmamos un contrato de exclusividad por 3 años. Hay una cláusula en el contrato sobre la posibilidad de cancelación en determinadas circunstancias», le recordó Chang con frialdad. «Ejercimos ese derecho». Después de esta conversación, Oliver sintió verdadero miedo por primera vez. El contrato con Meridian Music era la base de la estabilidad financiera de la empresa para los próximos años. Pero lo peor estaba por llegar. Uno a uno, los artistas empezaron a marcharse, rompiendo contratos y pagando penalizaciones. «Es una especie de conspiración», le dijo Oliver a Ruby mientras cenaban en su piso. «Es como si alguien intentara destruirme deliberadamente». Ruby agitó su copa de vino pensativa. «¿Hay alguien que quiera que te derrumbes?», preguntó. «¿Alguien lo bastante poderoso?». Oliver se quedó inmóvil, sorprendido por una repentina sorpresa. «Nathaniel», susurró. «Nathaniel Astley, el padre de Helen». «¿Qué ha pasado exactamente, Oliver?», preguntó Ruby en voz baja. «¿Qué has hecho?». Y por fin le contó la verdad. Cómo había parado el coche en una carretera desierta. Cómo había dejado a Helen embarazada bajo la lluvia. Cómo se había marchado sin mirar atrás. Con cada palabra, el rostro de Ruby se volvía más y más distante, sus ojos más fríos. ¿Dejaste a una mujer embarazada en la carretera?», le preguntó cuando hubo terminado. «¿Tu mujer, la madre de tu hijo?». Estaba furioso, no sabía lo que hacía. Intentó justificarse Oliver. «No quiero volver a verte, Oliver», dijo Ruby. «No como hombre, no como productor. Pero tu contrato…». «Al diablo con el contrato. Pagaré una multa si es necesario. Encontraré otro productor, otro estudio. Pero no me quedaré con un hombre que es capaz de tal crueldad». «No puedes hacer eso». La voz de Oliver era desesperada. «No ahora, no cuando todo se está desmoronando. Eres todo lo que me queda, Ruby». «No, Oliver», sacudió la cabeza. «No te queda nada, y es culpa tuya». Con esas palabras, señaló la puerta. Oliver deambulaba por las calles de Florissant, ajeno a la lluvia que lo empapaba, al frío que lo helaba hasta los huesos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que realmente le había ocurrido a Helen después de dejarla. De repente, todos los problemas con contratos, inversores y artistas parecían insignificantes comparados con lo que le había hecho a su propia familia. Se podía volver a ganar dinero, recuperar una carrera, pero ¿se podía recuperar la confianza de la persona a la que se había traicionado más cruelmente? A la mañana siguiente llegó a la oficina y se encontró con que la mitad de la plantilla no se había presentado a trabajar. En su despacho encontró un aviso del propietario del edificio, pidiéndoles que desalojaran el local en un plazo de 15 días, por retrasos en el pago del alquiler. El teléfono sonaba sin cesar. Acreedores, proveedores, clientes descontentos. Oliver no contestó. Se sentó a mirar por la ventana, intentando comprender cómo las cosas habían ido tan mal. Llamaron a la puerta y entró su ayudante Jenny. «Tiene visita», dijo. «Dice que es importante». Oliver asintió cansado y un hombre alto y elegante entró en el despacho. Nathaniel Astley en persona. «Hola, Oliver», dijo, ocupando la silla frente a su yerno. «Ha pasado mucho tiempo». «Eres tú», dijo Oliver en voz baja. «Tú estás detrás de todo esto. ¿Cómo has arruinado la vida de mi hija?». La voz de Nathaniel permanecía tranquila, pero en sus ojos parpadeaba una luz peligrosa. «Dejaste a Helen embarazada en una carretera vacía, bajo la lluvia. Podría haber muerto allí. Tu bebé podría haber muerto. Tienes suerte de que la encontrara a tiempo». «¿Qué queréis?», preguntó Oliver. «¿Has venido a acabar conmigo?». «He venido a decirte que Astley Records va a comprar todos los activos de Barrington Sound, estudios, equipos, derechos del catálogo musical, todo, a un precio que apenas cubrirá tus deudas». Puso una carpeta con papeles sobre la mesa. «Firma hoy, y podrás irte con lo que te queda de dignidad. Niégate, y seguiré donde lo dejé. Dentro de un mes, no te quedará ni un céntimo, ni la más mínima posibilidad de volver a trabajar en la industria musical».
Oliver se quedó mirando la carpeta, sintiendo cómo se derrumbaban sus últimas ilusiones. Todo lo que había construido a lo largo de los años había sido destruido en cuestión de semanas por el hombre cuya confianza había traicionado de la forma más brutal. ¿Tengo elección?, se preguntó con amargura. Siempre hay opciones, respondió Nathaniel poniéndose en pie. Pero a veces todas las opciones son igual de malas. El dolor llegó de repente, en mitad de la noche. Helen se despertó con un fuerte espasmo que le atravesaba el bajo vientre. Al principio pensó que se trataba de una dolencia normal, pero cuando la oleada de dolor volvió, más fuerte y prolongada, se dio cuenta de que estaba de parto. 15 días de parto prematuro. ¡Papá!, gritó, luchando por levantarse de la cama. Cuando le dieron el alta, Helen se trasladó a casa de sus padres. Nathaniel había insistido en que su hija estuviera vigilada, sobre todo después del calvario que había pasado. Él mismo ocupó la habitación del otro lado del pasillo para poder estar cerca en todo momento. ¿Qué ocurre? Nathaniel apareció al instante, como si no hubiera dormido nada. Creo que es la hora. Helen intentó hablar con calma, pero había miedo en sus ojos. Las contracciones habían comenzado. Nathaniel actuó con rapidez y decisión. Tardó menos de 10 minutos en preparar una bolsa con cosas para el hospital, llamar al médico y sacar el coche del garaje. Pronto atravesaron a toda velocidad la noche de Florissant, avanzando suavemente, sin giros bruscos ni frenazos. «Respira», le recordó Nathaniel mirando a su hija. «¿Recuerdas cómo te enseñaron en el curso? Respiraciones profundas, expiraciones lentas». Helen asintió, siguiendo sus instrucciones. Era extraño que su padre le diera consejos sobre la respiración, pero ahora mismo le parecía lo más natural del mundo. Él estaba allí para ella, su apoyo, su defensa cuando quien debería haber estado allí la había traicionado y abandonado. Ya estaban esperando en la sala de urgencias de la maternidad. La llamada anticipada de Nathaniel y su conocido nombre habían surtido efecto. Helen fue escoltada inmediatamente a una habitación individual, conectada a monitores y examinada. 4 centímetros de dilatación, informó la comadrona tras la exploración. El parto ha comenzado, pero aún queda tiempo antes de la fase activa. Intente relajarse, si quiere, camine por la habitación. La controlaré cada 30 minutos. Las 6 horas siguientes fueron para Helen un maratón de dolor, esperanza y miedo. Las contracciones eran cada vez más fuertes y los intervalos entre ellas más cortos. Nathaniel permaneció cerca de ella, apoyándola, secándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de ánimo. «Lo vas a conseguir», le decía. «Eres fuerte, siempre lo has sido. ¿Recuerdas cuando te caíste de un árbol y te rompiste el brazo de niña? Ni siquiera lloré, solo dije, papá, creo que necesito un médico». Helen sonrió débilmente a pesar del dolor. Recordó cómo su padre la había llevado en brazos hasta el coche, cómo había sostenido su brazo sano en el hospital, cómo le había leído cuentos mientras yacía escayolada. «Gracias por estar a mi lado», susurró. Cuando llegó la fase activa del parto, le pidieron a Nathaniel que saliera de la habitación. Lo hizo a regañadientes, prometiendo a su hija que esperaría fuera, dispuesto a ayudar si era necesario. La última hora antes de que naciera el bebé había sido a la vez la más dura y la más significativa de la vida de Helen. El dolor parecía destrozarla, pero con cada contracción, con cada pujo, sentía el nacimiento no solo de su hija, sino de ella misma. Una nueva Helen, una mujer que había pasado por la traición y el dolor, pero que había encontrado la fuerza para seguir viviendo. «Un empujón más», le ordenó la comadrona. «Ya veo la cabeza. Vamos, Helen, ya casi está». Con el último y más fuerte esfuerzo, Helen sintió que algo abandonaba su cuerpo, y entonces, un grito desgarrador y sonoro llenó la habitación. Su hija, viva, real, tan pequeña, había nacido. «Enhorabuena, tiene una niña sana», sonrió la comadrona, colocando a la recién nacida sobre el pecho de Helen. 3 kilos 200 gramos, 52 centímetros. Simplemente preciosa. Helen miró a la pequeña criatura que se aferraba a ella y sintió que su corazón rebosaba de amor, puro, incondicional, sin exigir nada a cambio. En ese momento, todas las heridas del pasado, todos los miedos, todas las dudas se desvanecieron, dejando paso a lo único que importaba, su hija, su pequeña Lillian. «Hola», susurró, tocando la manita con el dedo. «Soy tu madre, y siempre estaré aquí para ti.
te lo prometo. Cuando Nathaniel pudo entrar, se quedó inmóvil en el umbral, mirando a su hija y a su nieta. Su rostro severo se ablandó, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Te presento a tu abuelo, Lily. Helen levantó suavemente el bulto con el bebé. Te mimará y cumplirá todos tus caprichos. Nathaniel se acercó y contempló asombrado la carita de su nieta. Es preciosa, dijo con voz temblorosa. Y tan pequeñita. Eras igual que cuando naciste, ¿sabes? Tocó suavemente la mejilla de la recién nacida, y Lillian volvió la cabeza hacia él como si sintiera el contacto. Mira, ya te reconoce, sonrió Helen. Claro que sí, asintió Nathaniel. Los Ashley siempre perciben a los suyos. En aquella frase no había ni rastro de Oliver, de su ausencia, del hecho de que no hubiera visto nacer a su hija. Pero Helen sintió una punzada de dolor. Por muy devoto que su padre hubiera sido de ella, por mucho que hubiera intentado sustituir a Oliver, Lillian solo había tenido un padre que la había abandonado incluso antes de nacer. Las primeras semanas después de volver del hospital fueron borrosas. Interminables tomas, cambios de pañales, breves períodos de sueño entre los gritos desgarradores de la recién nacida. Helen estaba inmersa en la maternidad, olvidándose de sí misma, de sus planes, de su vida pasada. Nathaniel ayudó en todo lo que pudo. Contrató a una niñera para que hiciera las guardias nocturnas para que su hija pudiera dormir un poco. Trasladó algunas de sus reuniones de trabajo a la oficina de casa para poder pasar más tiempo con Helen y su nieta. Una noche, cuando Lillian por fin se había dormido tras un día especialmente agitado, Helen salió a la terraza, donde Nathaniel fumaba pensativo un puro, una rara costumbre que solo se permitía en momentos de especial consideración. ¿Te molesto?, preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Nunca, sonrió él apagando el puro. ¿Está Lily dormida? Sí, por fin. Helen reclinó la cabeza en la silla. Hoy parecía tener dolor de barriga. Durante 3 horas no pudo calmarlo. Se quedaron en silencio, mirando el jardín, sumidos en el crepúsculo vespertino. La cálida brisa de verano traía olores de jazmín y hierba recién cortada. Quiero volver al trabajo, dijo Helen de repente. Ahora no, por supuesto. Dentro de un par de meses, cuando Lily sea mayor. Nathaniel miró a su hija con atención. ¿Quieres volver a la enseñanza? No, Helen negó con la cabeza. Estoy pensando en otra cosa. Quiero abrir mi propio estudio de grabación. Uno pequeño, para aspirantes a artistas. Una especie de incubadora de talentos. Es una idea interesante. Nathaniel se mostró claramente interesado. Pero, ¿por qué un estudio de grabación? Siempre has sido intérprete, no productora. Precisamente por eso, los ojos de Helen se iluminaron de entusiasmo. Conozco la industria desde el otro lado. Sé cómo se sienten los músicos cuando entran en el estudio, sus miedos, sus esperanzas, sus expectativas. Puedo crear un espacio en el que se sientan comprendidos y seguros, pensó Nathaniel, golpeando con los dedos el brazo de su silla. Eso requeriría una inversión importante, se dijo. Equipamiento, espacio, personal. Por no hablar de que tendrías que competir con los grandes estudios. No voy a competir con los gigantes, sacudió Helen la cabeza. Quiero encontrar mi nicho, artistas independientes, música experimental, proyectos inusuales que las grandes discográficas consideren demasiado arriesgados. ¿Y estás dispuesta a invertir tu tiempo, tu energía y tu dinero en eso? Nathaniel miró a su hija con respeto. Sobre todo ahora, que tienes un hijo pequeño. Ahora mismo, dijo Helen con firmeza. Quiero que Lily crezca viendo a su madre construir algo propio, que vea cómo triunfa a pesar de todas las dificultades. Quiero demostrarle que una mujer puede ser a la vez una madre cariñosa y una empresaria de éxito. Nathaniel sonríe, con esa rara y cálida sonrisa que solo reserva para sus allegados. Te mereces una oportunidad para hacer realidad tu sueño, dijo. Y yo te ayudaré, pero con una condición. ¿Cuál? Helen se mostró recelosa. Tiene que ser tu proyecto, de principio a fin, tu concepto, tus decisiones, tu responsabilidad. Yo puedo aportar el capital inicial, ayudar con los contactos, pero el resto depende de ti. ¿De acuerdo? Helen sintió que le invadía un sentimiento de gratitud. Su padre no solo le ofrecía ayuda económica, sino que creía en ella, en sus capacidades, en su visión. Era exactamente lo que necesitaba. De acuerdo, le tendió la mano. ¿Socios? Socios. Nathaniel le estrechó la mano. Los meses siguientes fueron un torbellino de acontecimientos para Helen.
Encontrar un local adecuado, comprar material, contratar personal, desarrollar una estrategia empresarial. Todo ello requería tiempo, energía y concentración. Y todo ello había que combinarlo con el cuidado de la pequeña Lillian, que crecía a pasos agigantados, deleitando a su madre y a su abuelo con sus primeras sonrisas, sus primeros sonidos, sus primeros intentos de darse la vuelta. Helen se las arreglaba. Por algún milagro encontraba fuerzas para levantarse por la noche a atender a su hija, y durante el día para mantener reuniones con posibles socios y empleados. La maternidad no la debilitó, como temía al principio, sino que por el contrario, le dio nuevas fuerzas, nueva determinación y un nuevo significado a todos sus esfuerzos. Ecos de Lillian es el nombre que Helen dio a su estudio, en honor a su hija, y en recuerdo de cómo la música ha sido siempre un eco de su propia vida, un reflejo de sus alegrías y penas. El logotipo, una imagen estilizada de una onda sonora con forma de flor de lis, se le ocurrió a Helen sola, pasando las noches sentada frente al ordenador cuando Lillian por fin se dormía. El estudio abrió cuando Lillian tenía 6 meses. Una modesta ceremonia para los suyos. Algunos amigos de la industria musical, antiguos compañeros de conservatorio de Helen, los primeros artistas que firmaron con Lillian's Echo. Nathaniel, sosteniendo a su nieta vestida con un vestido de lirios bordados, hizo un brindis breve pero emotivo. Por los nuevos comienzos, por el valor de soñar, por la fuerza de levantarse de la caída, por el eco de Lillian y su creadora, mi increíble hija. Helen apenas pudo contener las lágrimas mientras aceptaba las felicitaciones y los buenos deseos. Se sentía en el umbral de algo grande y significativo, al comienzo de un nuevo capítulo de su vida, donde no había lugar para las ofensas y decepciones del pasado. El primer año de trabajo del estudio resultó difícil, pero exitoso. Helen encontró su nicho. Músicos jóvenes y con talento que no encajaban en los estándares de las grandes discográficas. Su forma de trabajar con los artistas era distinta de la tradicional. No se limitaba a ofrecerles oportunidades técnicas para grabar, sino que participaba activamente en el proceso creativo, ayudaba con los arreglos, compartía su visión, creaba una atmósfera de confianza y libertad de expresión. Su formación musical y su experiencia como intérprete resultaron inestimables. Los artistas se acercaron a ella, sintiendo comprensión y apoyo. Poco a poco, Lillian's Echo se ganó la reputación de ser un lugar donde nacen proyectos poco convencionales pero de gran calidad, donde hay lugar para experimentos y nuevos sonidos. Cuando Lillian cumplió 1 año, el estudio ya generaba unos ingresos constantes. Helen pudo recuperar parte de la inversión de su padre e incluso ampliar su plantilla contratando ingenieros de sonido y gestores adicionales. Su vida estaba encontrando un nuevo equilibrio entre la maternidad y la carrera, entre el pasado y el futuro. Ese día, mientras ella, Nathaniel y la pequeña Lillian celebraban el primer año de vida de la niña en un círculo familiar, Helen se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente feliz. No la alegría eufórica y cegadora que había sentido al principio de su relación con Oliver, sino la felicidad tranquila y profunda de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Nathaniel al notar su mirada distante. En lo extraña que es la vida, contestó Helen, observando cómo Lillian untaba con entusiasmo la tarta de cumpleaños en su trona. Hace 1 año pensaba que mi vida estaba arruinada. Ahora me doy cuenta de que no ha hecho más que empezar. Nathaniel asintió comprensivo sin entrar en detalles. Sabía en quién pensaba su hija y se alegraba de que esos pensamientos ya no le hicieran daño. Helen seguía adelante, y eso era lo que importaba. Mientras tanto, la vida de Oliver Barrington tomaba un rumbo muy distinto. Tras la venta forzosa de Barrington Sound a Astley Records, se encontró en caída libre, sin trabajo, sin fondos, con fama de no ser capaz de mantener su palabra, ni en los negocios, ni en su vida personal. Finalmente, Ruby rompió toda relación con él y firmó con una compañía rival. Su álbum de debut, grabado con otro productor, fue un éxito rotundo, exactamente el tipo de éxito que Oliver soñaba para su protegida. El dinero de la venta de la compañía se agotó rápidamente. Un lujoso piso en el centro de la ciudad, restaurantes caros, ropa de diseño, todo eso era cosa del pasado. Oliver se vio obligado a vender la mayor parte de sus propiedades para saldar sus deudas y a mudarse a un pequeño piso de alquiler en las afueras de Florissant.
Los intentos de encontrar trabajo en la industria musical acabaron invariablemente en rechazo. La influencia de Nathaniel se dejaba sentir en todas partes. Nadie quería relacionarse con un hombre que había provocado la ira de uno de los hombres más poderosos de la industria. Oliver intentó empezar de nuevo en otra ciudad. Se trasladó a Nashville durante un tiempo y luego a Los Ángeles. Pero incluso allí le perseguía la notoriedad. El mundo de la música estaba reñido. Los rumores y las reputaciones se propagaban más rápido de lo que él podía cambiar de dirección. Un día, hojeando una revista musical en busca de trabajo, Oliver se topó con un artículo sobre un nuevo y prometedor estudio de grabación, Echo Lillian, especializado en artistas independientes. La foto de la fundadora del estudio junto al artículo le dejó helado. Helen, su exmujer, sonreía a los lectores desde la brillante página. A su lado estaba Nathaniel, con una niña en brazos, la hija de ambos, a la que Oliver nunca había visto, Lillian. Así que Helen había llamado a su hija como su abuela, tal y como ella había querido. E incluso había puesto el nombre de la niña al estudio. Algo se apretó en el pecho de Oliver al pensar que su hija estaba creciendo sin conocer a su padre, que él se había perdido todos los momentos importantes de su vida. Su nacimiento, su primera sonrisa, su primera palabra. El artículo hablaba maravillas del enfoque innovador de Helen a la hora de trabajar con artistas, de su visión de la industria y de los primeros éxitos del estudio. Oliver lo leyó y no pudo evitar pensar que las cosas podrían haber sido diferentes, que podrían haber creado algo así juntos, ser socios tanto en la vida como en los negocios, si tan solo él no hubiera sido tan egoísta, tan cegado por su propia ambición. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Oliver se permitió pensar realmente en sus actos, en el precio que había pagado por su orgullo, en lo que había perdido irrevocablemente. Y por primera vez, no solo sintió pesar por su carrera arruinada, sino un remordimiento real y profundo por el dolor que había causado a Helen. Intentó imaginar lo que ella había sufrido, el parto en soledad, los primeros meses de maternidad sin el apoyo de su marido, la lucha por crear su propia empresa. Y sin embargo, no se había derrumbado, no se había rendido, no había dejado que las circunstancias determinaran su destino. Se hizo más fuerte, tan fuerte que fue capaz de construir una nueva vida sobre las ruinas de la anterior. La decisión surgió espontáneamente, pero parecía la única correcta. Oliver tenía que ver a su hija, tenía que disculparse con Helen, intentar reparar el daño de alguna manera. No por el bien de traer de vuelta el pasado, se daba cuenta de que algunos puentes se habían quemado para siempre, sino por el bien del futuro, por el bien de la niña, que merecía conocer a su padre, fueran cuales fuesen sus errores. Al día siguiente, Oliver regresó a Florissant. Con dificultad, pero consiguió encontrar la dirección del estudio Echo de Lillian. Se paró en el lado opuesto de la calle, mirando un edificio moderno con grandes ventanales y un elegante logotipo en la fachada. A través del cristal podía ver a la gente que bullía en el espacioso vestíbulo. Jóvenes, enérgicos, entusiasmados con lo que hacían. Después de armarse de valor, Oliver cruzó la calle y empujó la puerta de cristal. Dentro le recibió el agradable frescor del aire acondicionado y una ligera música de fondo. Detrás del mostrador de recepción, estaba sentada una joven de pelo azul brillante. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», sonrió con una sonrisa de bienvenida. «Quisiera ver a Helen Astley», dijo Oliver, preguntándose lo extraño que sonaba el apellido de soltera de Helen. Era como si su matrimonio nunca hubiera existido. «¿Tiene una cita?», dijo la chica buscando algo en el ordenador. «No, pero es un asunto personal». Oliver dudó. ¿Quién era él ahora para Helen? ¿Ex marido? ¿El padre de su hijo? ¿El hombre que la había lastimado? «Soy Oliver Barrington». Los ojos de la chica se abrieron de sorpresa. Era evidente que conocía ese nombre y la historia que había detrás. «Espere un momento», dijo cogiendo el teléfono. «Voy a ver si la señorita Astley puede atenderle». Oliver se apartó del mostrador, sintiendo las miradas curiosas del personal. De pronto se sintió como un huésped no invitado, un intruso que había invadido territorio ajeno. Quizás se trataba de un error. Tal vez Helen no quería verle en absoluto, y él solo le causaría más dolor con su aparición. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. La chica del mostrador ya había terminado de hablar y se dirigía a él. «La señorita Astley lo verá ahora. Primera planta, despacho al final del pasillo. Puede subir por las escaleras o en ascensor». Mientras subía las escaleras,
Oliver sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía qué le diría a Helen, cómo le explicaría su llegada, qué esperaba de esta reunión. Pero no había vuelta atrás. La puerta del estudio estaba entreabierta. Oliver llamó suavemente y oyó una voz familiar que decía, «Adelante». Helen estaba sentada ante un gran escritorio lleno de papeles y partituras. Había cambiado, más refinada, más segura de sí misma. Llevaba el pelo más corto de lo que él recordaba, sus rasgos eran más afilados y su mirada más dura. «Hola, Oliver», dijo ella con calma, sin emoción aparente. «¿A qué se debe esta visita inesperada?» Oliver se paró en medio del despacho de Helen, indeciso de dar un paso adelante. Su tono tranquilo, casi distante, le hacía sentirse fuera de lugar. «Estás preciosa», dijo por fin, rompiendo el largo silencio. «Gracias», asintió Helen con una leve inclinación de cabeza. «No has respondido a mi pregunta. ¿Por qué has venido?» Oliver respiró hondo. Todas las frases preparadas parecían vacías y poco sinceras. «He venido a disculparme por todo lo que he hecho, por el dolor que he causado, por dejarte en la carretera, por traicionarte a ti y a nuestra hija». «¿Has venido a pedir perdón?», preguntó ella en voz baja. «No», respondió él con sinceridad. «No merezco el perdón. Lo que hice no tiene excusa. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de mis errores». «¿Por qué ahora, Oliver? Han pasado casi 2 años. Lillian está a punto de cumplir 18 meses. ¿Por qué decidiste aparecer ahora?» «He estado intentando empezar de nuevo», me dijo. «Dejé Florissant, busqué trabajo en otras ciudades, pero me di cuenta de que no podía pasar página y olvidar el pasado, de ti, de nuestra hija. Quiero deshacer algunas de las cosas que he hecho». «Hay cosas que no se pueden deshacer», Helen sacudió la cabeza. «No puedes recuperar el tiempo perdido, no puedes borrar el dolor que has causado». «Lo sé», Oliver bajó la cabeza. «Y sin embargo, me gustaría ver a Lillian, conocerla, si me lo permites». Helen se quedó helada. Era la pregunta que más había esperado y temido. Oliver no tenía ningún derecho legal sobre Lillian. La había abandonado antes de que naciera, no figuraba en el certificado de nacimiento, no se había involucrado en su vida. «¿Por qué?», preguntó Helen. «¿Para aparecer ahora en su vida y volver a desaparecer cuando te cansaras de jugar a la paternidad?» «No», respondió Oliver con firmeza. «Comprendo tu desconfianza, pero voy más en serio que nunca. Quiero formar parte de la vida de Lillian, tanto como tú me lo permitas. No por mí, sino por ella. Todos los niños merecen conocer a sus padres, aunque uno de ellos haya cometido un terrible error». Helen se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Al otro lado de la ventana, el estudio bullía de vida. El personal del estudio ocupándose de sus asuntos, los artistas yendo y viniendo. «Tengo que pensármelo», dijo sin volverse. «Esta decisión no solo me concierne a mí, sino también a Lillian y a mi padre». «Entiendo», asintió Oliver. «¿Puedo dejarte mi número de teléfono? Cuando hayas tomado una decisión, llámame». Helen se volvió hacia él. «De acuerdo, déjalo sobre la mesa». Oliver anotó el número en un papel y lo dejó en el borde de la mesa. «Gracias por escucharme», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Y de nuevo, estoy muy orgulloso de lo que has conseguido». Aquella noche, después de acostar a Lillian, Helen bajó al estudio de su padre. Nathaniel estaba sentado en su escritorio revisando contratos, pero cuando vio a su hija, apartó inmediatamente los papeles. «¿Ocurre algo?», le preguntó al notar su expresión tensa. «Oliver ha venido hoy a mi estudio». Helen se sentó en la silla frente a su padre. «Quiere ver a Lillian». La cara de Nathaniel cambió al instante. Sus rasgos se afilaron. «¿Qué le has dicho?» «Que tengo que pensármelo». Helen observó a su padre. Parecía sincero en su remordimiento. Parecía sincero cuando juró amarte el resto de su vida. Nathaniel sonrió amargamente. Y luego abandonó a su mujer embarazada en una carretera desierta. «Lo recuerdo, papá. Créeme, nunca olvidaré aquel día. Pero no se trata de él ni de mí. Se trata de Lillian. Se trata de su derecho a conocer a su padre». «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó finalmente, volviéndose hacia su hija. «Que Lillian merece la oportunidad de conocer a su padre», respondió Helen. «Y que yo no tenía derecho a negarle esa oportunidad, fueran cuales fueran mis sentimientos personales hacia Oliver». Nathaniel asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba.
Entonces deja que la vea, dijo. Pero bajo tus condiciones, bajo tu control. Y a la primera señal de que pueda hacerle daño, deja de verla. Al día siguiente, Helen llamó a Oliver y concertaron una cita en un parque cercano a la casa. Un territorio neutral parecía el mejor lugar para una conversación así. Oliver llegó antes de la hora acordada. Cuando Helen apareció, rodando el cochecito de Lillian delante de ella, se quedó literalmente helado, incapaz de dar un paso hacia ella. «Hola». Helen se detuvo a unos pasos de él. «Te presento a Lillian». Oliver se acercó con cautela, asomándose al cochecito. Lillian miró al desconocido con curiosidad. «Es preciosa», susurró. «¿Puedo cogerla en brazos?» «Ahora no». Helen negó con la cabeza. «No te conoce. Hablemos primero». Se sentaron en un banco cerca del parque infantil. Helen sacó a Lillian del cochecito, y la niña se acercó inmediatamente al arenero donde jugaban los demás niños. «Estoy de acuerdo en que veas a Lillian», dijo Helen mientras observaba a su hija. «Pero tengo condiciones». «Estoy dispuesta a cualquier condición», respondió Oliver rápidamente. «Cualquier cosa con tal de formar parte de su vida. Primero, reuniones solo bajo mi supervisión. Segundo, nada de promesas que no puedas cumplir. Nada de hablar de que eres su padre hasta que esté preparada para entenderlo». Oliver asintió, aceptando todas las condiciones. «En tercer lugar», continuó Helen, «tiene que ser todo el tiempo, no cuando te apetezca jugar a ser padre. Si empiezas a formar parte de su vida, tienes que permanecer en ella». «Lo entiendo», dijo Oliver con seriedad. «Y te juro que no la defraudaré. Esta vez no». «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos vernos una vez a la semana, aquí, en este parque. Ya veremos cómo va». Las semanas se convirtieron en meses. Los encuentros semanales en el parque se convirtieron en parte de su agenda. Poco a poco, Helen empezó a confiar más en Oliver. Le dejaba entrar en casa, jugaba con Lillian en su habitación, y a veces se llevaba a la niña a pasear sin su supervisión. Lillian se encariñó con su tío Oliver, como le llamaba. Esperaba su llegada, se alegraba de verle y lloraba cuando se marchaba. Nunca venía con las manos vacías. Los pequeños regalos, no caros pero cuidadosamente elegidos, siempre la deleitaban. Oliver encontró un modesto trabajo en una tienda de música, alquiló un pequeño piso, vivió de forma muy sencilla, pero nunca se quejó y no faltó a ninguna cita con su hija. Nathaniel también había notado el cambio. Al principio se había opuesto rotundamente, pero al ver cómo Lillian se sentía atraída por su padre, se fue ablandando poco a poco. «Quizá me equivoqué con él», dijo un día. «O tal vez ha cambiado de verdad». «Creo que ambas cosas», respondió Helen. «No era el villano absoluto que creíamos. Solo estaba confundido, cometió un terrible error, y ahora está intentando enmendarlo». «¿Y tú le has perdonado?», se preguntó Helen. ¿Había perdonado a Oliver? ¿Había olvidado el dolor de la traición? «No», respondió con sinceridad. «No puedo olvidar ni fingir que nunca ocurrió, pero he dejado atrás la ira. Ya no tiene poder sobre mí, y me alegro de que Lillian reconozca a su padre». El negocio de Helen continuó floreciendo. Lillian's Echo se convirtió en uno de los estudios de grabación independientes más respetados. Los músicos hacían cola, los críticos destacaban el sonido y la atmósfera especiales de los álbumes producidos bajo su dirección. Un día, Nathaniel invitó a su hija a una comida de negocios, inusualmente formal para su relación familiar. «Tengo una propuesta», le dijo. «Una propuesta de negocios». «Te escucho». «Quiero ofrecerte ser socia de Astley Records», dijo Nathaniel con seriedad, como un socio en igualdad de condiciones. «Una asociación plena. Tu estudio seguirá siendo autónomo, pero pasará a formar parte de una empresa mayor». Helen se quedó estupefacta. Astley Records era una de las mayores compañías discográficas del país, y su padre le estaba ofreciendo la oportunidad de convertirse en copropietaria de aquel imperio. «¿Por qué ahora?», le preguntó. «Porque has demostrado que vales», respondió Nathaniel con sencillez. «Has creado una empresa de éxito desde cero. No eres solo mi hija, Helen. Eres una gran productora y empresaria». Helen reflexionó profundamente. La propuesta de su padre era una gran oportunidad para ella. «La aceptaré», dijo al fin. «Pero con una condición. Quiero conservar la libertad creativa y administrativa. Echo Lillian debe seguir siendo el lugar donde tomo las decisiones». «No esperaría otra cosa», sonrió Nathaniel. «Tendrás todos los recursos que necesites,
pero trabajarás como mejor te parezca. El tercer cumpleaños de Lillian, celebraron una pequeña fiesta en el jardín de la casa de los Astley. Nathaniel se encargó de los decoradores, cocineros y animadores. Helen observaba a su padre con cariño. El severo hombre de negocios se había convertido en un cariñoso abuelo. Oliver llegó temprano, ayudando a inflar globos y colgar guirnaldas. Cuando Lillian lo vio, se lanzó a su cuello con un grito de alegría. ¡Papá!, exclamó, abrazándolo con fuerza. Oliver se quedó helado, asombrado. Miró a Helen, sorprendido, interrogante. Ayer hablamos con ella, explicó Helen. Me preguntó por qué los demás niños tenían papá y ella solo tenía un abuelo. Le dije que tú eras su padre, pero que vivías lejos, y ahora has vuelto para verla. Gracias, susurró Oliver, incapaz de ocultar las lágrimas. Gracias, Helen. Sonrió al ver cómo padre e hija se abrazaban. Tal vez nunca sería capaz de perdonar del todo a Oliver por lo que había hecho. Nunca volverían a estar juntos como pareja. Pero él se había ganado el derecho a estar en la vida de su hija. La fiesta fue un éxito. Lillian, rodeada de las atenciones de su padre, su abuelo y su madre, resplandecía de felicidad. Cuando llegó el momento de soplar las velas de la tarta, pidió ayuda a los tres. «Pide un deseo, princesa», dijo Nathaniel. «Ya lo tengo», sonrió la niña con una sabiduría superior a la de su edad. «Ya lo tengo». Aquella noche, cuando los invitados se hubieron marchado y Lillian por fin se había dormido, Helen salió a la terraza, donde Oliver hablaba en voz baja con Nathaniel. Al verla, ambos se callaron. «¿Va todo bien?», preguntó ella acercándose. «Sí», se levantó Nathaniel. «Acabamos de... aclarado algunas cosas. Voy a ver si Lillian está bien». Cuando Nathaniel se marchó, Helen se sentó junto a Oliver. «Gracias», dijo, «por dejarme formar parte de su vida. Sé que no merecía esta oportunidad». «No es para ti», Helen negó con la cabeza. «Es por ella. Todos los niños necesitan saber que ambos padres los quieren». «Lo entiendo», asintió Oliver. «Y yo agradezco la oportunidad de demostrar que puedo ser un buen padre, aunque haya sido un marido terrible. No eran marido y mujer, no estaban enamorados, pero tampoco eran enemigos. Solo dos personas, unidas por una historia y una hija comunes, que encontraban la manera de coexistir pacíficamente por el bien de la niña». Oliver aún recordaba aquel camino lluvioso y su terrible elección. Helen no había olvidado el dolor de la traición y el miedo a quedarse sola. Pero ambos decidieron mirar hacia adelante, por ellos mismos, por Lillian, por un futuro que siempre ofrecía una oportunidad de redención. El mundo de Helen Astley incluía ahora una hija querida, un negocio próspero y el apoyo de su padre. Había pasado por la traición y había renacido, más fuerte y más sabia que antes. La fuerza de su carácter, su capacidad para levantarse de su caída, su voluntad de permitir que Oliver se involucrara en la vida de su hija, a pesar del dolor del pasado, todo ello la convertía no solo en una superviviente, sino en una vencedora. Y